Imagina despertar un día, caminar por la calle, mirar a las personas, escuchar sonidos, sentir el movimiento de tu cuerpo, pero en el fondo sentir que algo no encaja. Es como si estuvieras en el mundo, pero separado de él. Ahora imagina algo todavía mucho más inquietante, que tu cerebro siga funcionando, pero la forma en la que interpreta la realidad ya no sea confiable. Porque aunque parezca extraño, el cerebro humano no ve la realidad directamente, la construye. Y probablemente esa es una de las cosas más importantes que casi nadie entiende sobre la mente humana. Nosotros creemos que vemos el mundo tal como es. Creemos que lo que sentimos, lo que recordamos, lo que interpretamos es completamente real, pero no. El cerebro recibe señales, luces, movimientos, emociones, y con toda esa información crea una versión de la realidad dentro de tu cabeza. O sea, tú no estás viendo el mundo directamente, estás viendo la interpretación que hace tu cerebro del mundo. Y mientras ese sistema funciona bien, todo parece normal. Puedes caminar, hablar, trabajar, relacionarte, tomar decisiones. Y sin darte cuenta de que toda una experiencia humana depende de algo extremadamente frágil, la manera en la que tu mente interpreta la realidad. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el sistema falla? ¿Qué pasa cuando el cerebro comienza a interpretar mal lo que ocurre? Porque aquí es donde todo cambia. Y esto no tiene nada que ver con una película de terror. Tiene que ver con neurología, con psicología y el comportamiento humano desde todas sus fases. Hay casos extremos donde ciertas sustancias, niveles extremos de estrés o alteraciones neurológicas pueden cambiar completamente la forma en la que una persona percibe el mundo. Y uno de los ejemplos más impactantes que hemos visto en los últimos años tiene relación con el fentanil. Muchas personas han visto videos en internet donde aparecen individuos caminando lentamente, desorientados, desconectados, casi como si no estuviesen presentes. Y por eso mucha gente empezó a usar el término zombies. Pero lo más fuerte de todo esto es que no estamos viendo monstruos, estamos viendo cerebros humanos funcionando en un estado completamente alterado. Estamos viendo lo que pasa cuando la percepción, el equilibrio y la conciencia empiezan a romperse. Y honestamente eso debería hacernos reflexionar muchísimo. Porque el cerebro humano es poderoso, pero también es increíblemente vulnerable. Y lo más inquietante es que no hace falta llegar a un caso extremo para que la mente distorsione la realidad. Todos nosotros lo vivimos en menos escala. Por ejemplo, cuando tienes demasiada ansiedad y comienzas a imaginar escenarios negativos que ni siquiera te han pasado, o cuando el estrés hace que interpretes una situación normal como una amenaza, o cuando estás agotado mentalmente, que sientes que el mundo se ve raro, distante, pesado. Incluso la falta extrema de sueño puede provocar alteraciones de la percepción, porque la mente humana no funciona como una cámara, funciona como un intérprete y a veces interpreta mal. Eso significa que muchas de las cosas que sentimos todos los días, miedo, inseguridad, vergüenza, ansiedad, no siempre vienen atadas a la realidad, sino a la manera en la que nuestra mente está procesando esa realidad. Y aquí es donde el tema deja de ser sobre casos extremos y empieza a ser sobre nosotros. Porque entender la mente no solo es aprender sobre enfermedades o sustancias, es entender cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo interpretamos el mundo, porque la mayoría de las personas viven toda su vida reaccionando automáticamente a lo que sienten, sin preguntarse nunca si lo que sienten representa realmente la realidad. Y eso cambia completamente la forma en la que ves la vida. Porque cuando entiendes que la mente interpreta, también entiendes que no todo el pensamiento merece ser creído. No toda emoción representa una verdad. No toda percepción es exacta. Y probablemente una de las habilidades más importantes que una persona puede desarrollar es aprender a observar su propia mente, entenderla, cuestionarla. Porque a veces el problema no está en el mundo que vemos,
sino en la manera en la que nuestro cerebro lo está interpretando. Y tal vez esa sea la diferencia entre vivir atrapado dentro de tus impulsos o empezar a entender realmente cómo funciona tu mente. Porque al final, la mente humana puede convertirse en tu mejor herramienta o en la prisión desde la que observas el mundo.